Introducción a la gramática. La gramática es el estudio de la lengua en sus dos formas, oral y escrita. Nosotros, en calidad de emisores y receptores, conocemos las reglas del idioma en forma inconsciente, por tener la facultad de comunicarnos. La gramática realiza el análisis en 4 niveles: fonológico, ortográfico, morfológico, semántico y sintáctico. Todos ellos están relacionados. No obstante, su estudio por separado permite mejor y mayor comprensión. La gramática ayuda a mejorar el uso que se hace del lenguaje, principalmente en la parte escrita o lo que conocemos como ortografía. Al conocimiento de la escritura de las oraciones o su sintaxis, a los componentes de las palabras y las oraciones, dicho de otra forma, su morfología, e inclusive en lo que tiene que ver con la fonética en sonidos. La gramática también es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. También se denomina así al conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de un lenguaje muy determinado. Así, cada lenguaje tiene su propia gramática. El fin primordial de la gramática se encuentra implícito en las definiciones precedentes: proponer un modelo preceptivo unitario para la competente, la capacidad de comunicación y comprensión de los humanos, principalmente en el rectos usos. ¿Qué significa escribir bien? Mediante el buen manejo de las palabras. Este también nos explica el comportamiento de la lengua desde un punto formal. Es una manera de saber cómo adquirimos las habilidades metalingüísticas. La reflexión del lenguaje, la adecuada producción y la supervisión son habilidades proyectadas. Sabes emplear mejor el lenguaje si sabes gramática. Por eso es una base para conocer lenguas extranjeras. Favorecen el enfoque comunicativo y se necesitan los conocimientos de la gramática para una lengua propia y la ajena, para poder comparar sus divergencias. La lengua forma parte de nuestra vida cotidiana. Los hablantes nativos saben cómo se maneja una lengua de forma inconsciente, y sabemos que cuando algo está mal o bien, todas las lenguas tienen una estructura que infringe las reglas gramaticales. Se denomina gramatical. Puede haber ambigüedad en las oraciones. Por tanto, los hablantes de una lengua tienen un conocimiento internalizado que les permite comprender, pronunciar y juzgar oraciones. Se estudia la lengua para darse cuenta de que puede ser analizada con reglas, principios y leyes con las que están construidas. Las lenguas son muy complejas. Un gramático reconoce los límites de lo que está bien o mal para formar reglas de la lengua. Para ello, construye una manipulación sistemática a partir de la cual se escriben estos fenómenos. Existen categorías gramaticales donde las palabras se agrupan dependiendo de la categoría a la que pertenecen. El orden de palabras, A más B igual a B más A. La estructura en donde se pueden unir 3 elementos al mismo nivel, o formando subconjuntos dentro del conjunto, y las funciones, que son las relaciones entre las palabras. Criterios lingüísticos para determinar a qué categoría gramatical pertenece una palabra. Se meten en el mismo grupo o categoría las palabras que tienen las mismas características. En los criterios fonológicos, por los sonidos y las sílabas, nos sirven para determinar a qué categoría gramatical pertenece una palabra, ya que no todos suenan igual o tienen las mismas sílabas dependiendo del tipo de palabra. Examen. Hay palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical que sí están determinadas por la fonología, los pronombres,
dependiendo de si son átonos o tónicos. En los criterios semánticos no se pueden usar criterios semánticos para saber a qué categoría gramatical pertenece, pero sí para crear subdivisiones como los verbos de acción, dicción o sustantivos comunes. Criterios morfológicos. Se pueden adivinar a qué clase pertenece una palabra por los criterios morfológicos, pero solo algunos, como los verbos, que sí tienen una morfema de tiempo. Puede ser un verbo, o si tiene una morfema flexivo de género o número, puede ser sustantivo, adjetivo, determinante. Criterios sintácticos. Este criterio es el único certero. La categoría de las palabras va determinada dependiendo de con qué vaya esa palabra en la oración. ¿Para qué enseñar gramática? La gramática debe enseñarse con el fin de entregar reglas y conocimientos teóricos sobre la lingüística y sobre la estructura de la lengua que se necesita a la hora de la corrección de un texto, la cual es la última etapa del proceso. El dominio de la gramática solo se logra aprendiendo de la misma, leyendo, escuchando y practicando. Así vamos adquiriendo destrezas en la estructuración correcta del lenguaje y su utilización. Objetivos de la gramática. Adquirir una visión general de los procedimientos generales con que cuentan los hablantes para constituir el sentido de los textos. Conocer los recursos y procedimientos de que dispone la lengua española, orientados a la construcción de unidades superiores a la oración, con especial atención a los medios lingüísticos gramaticales, para lograr la cohesión de textos. Adquirir soltura en la identificación de los diferentes factores que contribuyen a la configuración del sentido de los textos. Familiarizarse con diversos tipos de textos y con su estructura. Familiarizarse con los procedimientos gramaticales de que dispone la lengua española para la expresión de diferentes sentidos discursivos y para la cohesión de los textos. En conclusión, el estudio permanente de la lengua permite experimentar su evolución y desarrollo a través del tiempo. Es sabido que, aunque exista la norma, el hablante propone los usos y están determinados al cambio lingüístico dentro del contexto social. Pero de algo ha de servir la gramática en todo este proceso. Pues sí, gramaticalmente estructuramos la lengua y de ahí el lenguaje que hace interactivo el contexto social para que sea comprensivo y esta lengua tenga un valor significado en cada pueblo. Cada palabra, cada morfema, es significativo y cumple una función en un orden superior. La combinación de morfemas produce múltiples cargas semánticas y cambios en la lengua, los cuales determinamos a través de su descomposición y análisis. Sin embargo, el idioma tiene un orden específico, aunque a veces sea arbitrario en el uso. Se rige por una estructura que determina su uso correcto. Según Highlighty, las funciones del lenguaje se pueden definir fundamentalmente en las tres categorías. La función ideativa, referida al conocimiento, la función interpersonal, que establece las relaciones sociales, y la textual, que tiene que ver con el contexto. La estructura de la lengua, esta premisa establece líneas de conocimiento bien definidas y objeto de amplias investigaciones. En esta última fase hemos tenido trabajando últimamente. La función textual no solo desglosa la lengua y su estructura, sino que constituye al objeto de la creación literaria, por ejemplo, o el texto en su más amplio sentido. Muchas gracias.